Ejemplo 1.1. Imagine que compra una pieza rectangular de metal de 5 por 15 por 30 milímetros y una masa de 0.0158 kilogramos. El vendedor le dice que es oro. Para verificarlo, usted calcula la densidad de la pieza y pregunta, ¿qué valor tiene? ¿Fue una estafa? Como nos pide calcular, en este caso la densidad, vamos a utilizar la siguiente ecuación, que densidad es igual a masa sobre volumen. El siguiente paso con los datos que tenemos es calcular el volumen. Vamos a convertir o vamos a utilizar los conceptos de múltiplos y submúltiplos para convertir los milímetros a un factor por metro. Entonces me quedaría 5 por 10 a la menos 3 metros por 15 por 10 a la menos 3 metros por 30 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, al ser esta multiplicación, voy a calcular el volumen. Entonces, el volumen sería igual a 2.25 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. La masa ya la da el ejercicio. Entonces, procedemos a calcular la densidad sustituyendo 0.0158 kilogramos entre el volumen que acabamos de calcular. Y nos da la siguiente densidad, 7022.22 kilogramos por metro cúbico. Pasando a notación científica, la expresión anterior tenemos que es igual a 7.02 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la siguiente pregunta era que si era una estafa. Entonces, este valor que acabamos de obtener se debe comparar con las tablas de densidades para ver si esta es la densidad del oro. A continuación tenemos una tabla de densidades. Podemos ver que la densidad del oro es de 19.3 por 10 a la 3. Definitivamente no es oro, la que más se acerca es la de hierro o acero. Entonces puede ser que sea una mezcla, por tanto es una estafa. Ejemplo 1.2. Un litro de aceite de girasol tiene una masa de 0.917 kilogramos. A. Determine la densidad relativa. B. El peso específico del aceite. Comenzaremos resolviendo el literal A. Determine la densidad relativa. En videos anteriores definíamos a la densidad relativa como el cociente de la densidad absoluta de una sustancia y otra que se toma como patrón. Expresado en ecuación quedaría de la siguiente forma. El aceite de girasol es un líquido. Por tanto, la densidad patrón sería la densidad del agua, que es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Para poder calcular la densidad relativa, tendríamos que calcular primero la densidad absoluta del aceite de girasol. La densidad absoluta de una sustancia es igual a la masa entre el volumen. El volumen ya lo tenemos, que es de 1 litro de aceite. Entonces procedemos a convertirlo a metro cúbico por medio del siguiente factor de conversión, que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Se ha colocado el factor de conversión de tal manera que los litros se vayan con los litros. Entonces el volumen es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. La masa también ya la da el ejercicio, que es de 0.917 kilogramos. Entonces procedemos a calcular la densidad, que sería la masa de 0.917 kilogramos entre el volumen, que es 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ese cálculo nos da 917 kilogramos por metro cúbico. Entonces procedemos a calcular la densidad relativa, que sería la densidad del aceite de girasol, 917 kilogramos por metro cúbico, entre la densidad
de la sustancia patrón, que sería igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Al hacer este cálculo podemos ver que los kilogramos por metro cúbico se van con los kilogramos por metro cúbico y comprobamos algo que mencionábamos en los videos anteriores, y es que la densidad relativa es adimensional y el cálculo nos queda como 0.917. El literal B nos pide el peso específico del aceite. El peso específico se define como la densidad por la gravedad. La densidad del aceite ya la tenemos, que es 917 kilogramos por metro cúbico. Entonces solo procedemos a calcular el producto de la densidad por la gravedad. 917 por 9.8 es 8986.6. Kilogramo metro por segundo cuadrado es newton por metro cúbico, que son las unidades del peso específico. Ejemplo 1.3. Una pieza de plata tiene una masa de 194.3 gramos. Se coloca en una probeta graduada que contiene 242 mililitros de agua. Ahora el volumen de agua es de 260.5 mililitros. A partir de estos datos, calcule la densidad de la plata. Bien, en videos anteriores hemos explicado que la densidad es igual a la masa entre el volumen. En este ejercicio tenemos la masa, pero hay una peculiaridad, pues no nos indican la forma de la pieza metálica para poder utilizar una ecuación y calcular el volumen. Y es una pieza sólida. Entonces, para poder calcular la densidad necesitamos el volumen, pero sí nos proporcionan estos datos de acá. El método para obtener este volumen va a ser diferente y es el método de obtención del volumen de un sólido por desplazamiento. Puede que la pieza metálica sea irregular y no aplique una fórmula. Entonces nos indican que se tiene una probeta que tiene agua y que su volumen es de 242 mililitros. Entonces, la pieza metálica se introduce dentro del agua y ahora el volumen es 260.5 mililitros. Entonces, el volumen se obtiene por desplazamiento. La diferencia de este volumen me da el volumen de la pieza. Entonces, el volumen de la pieza metálica sería 260.5 mililitros menos el volumen inicial, que era 242 mililitros. Entonces, el volumen de la pieza metálica es igual a 18.5 mililitros. Hoy sí, procedemos a calcular la densidad, que es igual a la masa entre el volumen. El volumen que acabamos de obtener lo vamos a convertir a metros cúbicos utilizando los siguientes factores de conversión. Los factores de conversión se han colocado de tal manera que los mililitros se vayan con los mililitros, sabiendo que un litro es igual a 1000 mililitros y que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Se ha colocado de igual forma el factor de conversión de metros cúbicos a litros para que se vayan los litros con los litros. También se van los mililitros con los mililitros y al hacer este cálculo el volumen me da igual a 1.85 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. La masa ya la proporcionaba el ejercicio, que era 194.3 gramos. También colocamos un factor de conversión para eliminar los gramos y dejar la masa en kilogramos, sabiendo que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces la masa nos da igual a 0.1943 kilogramos. Haciendo el cálculo de la densidad, la masa, que sería 0.1943 kilogramos entre 1.85 por 10 a la menos 5 metros cúbicos,
da un resultado de 10.502.70 kilogramos por metro cúbico. Y esa sería la densidad de la pieza metálica. Este es un ejercicio muy importante, pues nos permite calcular la densidad de cuerpos sólidos aunque sean irregulares.